La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joroba. Diálogos de Territorio, una producción de Antena Estéreo, 107.4 FM. Diálogos de Territorio, una mirada a las problemáticas sociales de nuestra región, una apertura al debate para encontrar soluciones que ayuden a la convivencia y a la paz. Muy buenos días, bienvenidos. Somos el equipo realizador de Diálogos de Territorio desde la emisora Antena Estéreo de apartado Urabá Antioqueño. Saludos del equipo realizador, Bianca Yancy Banquet, José Mosquera Benítez y quien les habla, Doris Amparo Pulgarín. En la producción y presentación, Jairo Alberto Banquet, Ramiro Calderón, Sebastián Montes. Con la técnica de Joan Dilson Rebolledo, les habla Eduard Fabián Álvarez. Hoy traemos a escena los acuerdos de paz firmados en Colombia desde finales del siglo pasado. Exploramos en qué estado se encuentran algunos de los proyectos surgidos de la reincorporación desde los excombatientes, cómo han influido en el ámbito económico, político y social. Conoceremos el pensamiento de los reincorporados Jaime Fajardo Landaeta, Joverman Sánchez Arroyave, Manteco, José Joaquín Villalba, y para el análisis, opinión e información de la mesa de trabajo nos acompañan Teodoro Díaz Lobo, es concejal y es alcalde de Apartadó, el líder social Miguel Agudelo y el abogado Nálfido Jiménez. Nuestro enfoque. En 1990 se desmovilizó el movimiento 19 de abril, M19, unos 400 combatientes. Esta organización guerrillera no tuvo incidencia en Urabá. En 1991, el Ejército Popular de Liberación, EPL, 2000 en todo el país, 600 en Urabá. En 1994, Corriente de Renovación Socialista con unos 400 hombres y mujeres en armas. Estamos en Diálogo de Territorios. A continuación vamos a dialogar con Teodoro, con nuestros invitados, pero antes es importante mencionar a las mujeres. En una mesa de hombres, afortunadamente está con nosotros Doris, pero Alicia Murillo, que formó parte también del Ejército Popular de Liberación, desmovilizada, fue concejal y actualmente lideresa de mujeres. Queremos que ella nos cuente parte de lo que ha sido esta experiencia. Una de las desmovilizaciones que tuvo Urabá, muy importante, fue la del EPL, ¿cierto? El movimiento del cual yo hacía parte. El EPL, con esa desmovilización del EPL en Urabá, hubieron muchas apuestas, ¿cierto? Una de esas fue la Constitución del 91, porque acuérdate que nos desmovilizamos en el 91. También pensábamos que a partir de esa desmovilización se evitaría entonces el manejo de las armas en el territorio de Urabá y iba a haber como más tranquilidad, como más paz, que se iba como a mitigar esta guerra que se vivía en la región de Urabá. Y entonces esperábamos, los habitantes del territorio esperábamos eso, ¿cierto? Que hubiera menos guerra, que hubiera un territorio más pacífico, que ya no hubieran confrontaciones. Pero también nos dimos cuenta que esas mismas personas que se movilizaron en su gran mayoría se fueron a otras estructuras guerristas, podríamos decirlo así. Se fueron a ser parte de otros movimientos guerristas y también teniendo en cuenta que una de las columnas del EPL que no se desmovilizó se unió a la FARC. Bueno, ese es uno de los procesos que me imagino que vamos a tener hoy aquí y que más vamos a hablar, porque algo que me decía Eduard en todo el trabajo de campo, no encontramos sino a la gente de que hoy se agrupó en Esperanza, Paz y Libertad después de la desmovilización del EPL. Buscando encontramos a José Joaquín Villalba Nadat, que era de San José de Mulatos, educador, ¿cierto? Y lo encontramos en Medellín. Él fue subsecretario de Educación de Medellín y su último cargo fue presidente de la ASI. Fue candidato a la Asamblea de Antioquia hace 4 años, ¿sí? Ya está jubilado. Entonces le quisimos preguntar a José Joaquín Villalba qué había pasado con la gente de la Corriente de Renovación Socialista y en qué estaban y dónde quedaron. Bueno, nosotros en ese momento fuimos los proponentes de la doctora Gloria Cuarta para hacer el gran acuerdo
para que ella llegara a la alcaldía de Apartadó. Creemos que fue una gran contribución que como corriente hicimos en ese momento, porque la propuesta nuestra fue bien recibida por las fuerzas políticas de la región y Gloria llegó a la alcaldía de Apartadó gracias a esa gran coalición que hicimos una vez terminado los acuerdos de paz con el gobierno nacional y la corriente. Nosotros creemos que fue un gran aporte en el avance de la democracia y también en la confianza de los procesos de paz que de ahí en adelante siguieron, a pesar pues de que en esa región de Urabá, que yo soy inclusive de allá, para ese momento acababan de llegar las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue muy difícil sostener ese acuerdo de paz en medio de una guerra tan horrible como la que se desató. Recuerdo también que la disidencia del EPL cometió varios homicidios contra la gente de la Unión Patriótica, dicen que en alianza con las fuerzas públicas y también con las autodefensas. Nosotros tuvimos varios asesinatos, llegamos a tener 284 homicidios de los muchachos que se habían desmovilizado. De esos 284 homicidios, más o menos unos 20 ocurrieron en la región de Urabá y sin embargo no se retrocedió el proceso de paz, se siguió avanzando y tuvimos en esa época una gran participación política. Nosotros intentamos construir un partido político a través de la corriente. Luego hubo una división interna de la corriente, una división interna que nos logró quebrar políticamente. A raíz de esa división, algunos nos metimos a la Alianza Verde. En el caso mío, yo me metí al partido de la ASI, otros se fueron para el Polo Democrático y hicimos una repartición, diría yo, que de manera espontánea, porque la gente no se quedó allí inerme, sino que siguió participando en política, que era pues la meta que teníamos de hacer los acuerdos de paz, pasar de la vía armada a la vía democrática. Ya en este siglo viene otro proceso, que es el de los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, las Autodefensas de Córdoba y Urabá, que se agrupan en las AUC y se desmovilizan a partir del 2003. Del 2003 al 2006 se desmovilizaron el bloque bananero de las AUC, las autodefensas campesinas del bloque Elmer Cárdenas. Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron un 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los llamados paramilitares. Ya en el 2016 se da el proceso de reincorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, donde más de 13.000 combatientes en toda Colombia. En Diálogos de Territorio, el análisis. Teodoro Díaz Lobo, que estuvo en todo el proceso de paz de 1991, no solamente estuvo aquí en la región, sino que tuvo incidencia nacional. Lo eligieron alcalde, concejal de Turbo primero, luego concejal de Apartadó y luego lo eligieron alcalde del municipio de Apartadó. ¿Quién mejor que él para que nos cuente parte de la historia? Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días para todos los amigos aquí en cabina. Yo soy uno de los desmovilizados, porque hay evidencia de que nosotros efectivamente entregamos las armas en Pueblo Nuevo. Entonces, ese fue un hecho público de evidencia, de reconocimiento ante la población urabaense que nosotros hicimos dejación de armas. No cabe duda. Pero entonces ahí están las evidencias. Yo no sé si todavía la prensa conservará. Ahí están los testimonios del EPL en sus diferentes campamentos en la historia, que hubo efectivamente una desmovilización real y efectiva con el ánimo de contribuir a la paz. Y había incidencia en la región. Déjeme, yo saludo a Miguel Agudelo, conocido como Condorito. Si mucha gente me está escuchando y si le digo Miguel Agudelo, entonces ¿quién es? Es Condorito, ¿cierto? Yo le he llamado siempre como el ministro de la Reforma Agraria en Urabá.
Buenos días, Condorito. Buenos días, Miguel. Buenos días para todo el equipo de trabajo. Buenos días para la amable audiencia. Aquí vamos a hablar de lo que fue nuestro proceso y las interpretaciones que hay en torno a la palabra. Hay algunos que dicen desmovilizados, otros reincorporados, otros dicen que son amnistiados. Entonces, es una cuestión del gusto de cada persona. Muy bien. Y el joven abogado, joven digo yo, joven también es un estado de uno de creerse uno joven. Él es nálfido o estaba muy joven cuando se dio el proceso y vemos que ya eres abogado. ¿Qué otras cosas buenas te han pasado durante estos más de 34 años después de la desmovilización? Lo primero, que tengo unos hijos maravillosos. Aportarle a la paz y a la sociedad colombiana en este proceso para mí ha sido lo mejor. Y sí, yo entré muy niño. A mí aquí, mi padre Teodoro Díaz me terminó de criar en los campamentos del EPL. Y yo creo que tenía alrededor de 13 años. ¿De qué parte es usted? Montería, Córdoba. ¿Y cómo te vinculaste al movimiento guerrillero? Yo estudié en un colegio que se llamaba La Normal, Guillermo Valencia, y desde ahí empezó las ideas revolucionarias con los mítines y esas cuestiones. Y mi papá trabajaba en una finca ganadera entre Arboletes y Necoclí, venía siempre en vacaciones a visitarlo y desde ahí me fui enamorando con los militantes del EPL. Y llegué un junio a visitarlo y ahí me quedé. Y cuando me contactaron con una persona política, me llevó al campamento y desde ese día hasta 1991, el 1 de marzo, estuve vinculado al EPL. ¿Cuándo retoma entonces estudios? Porque cuando te vas, obviamente no había terminado el bachillerato. No, yo retomo los estudios en el programa del Instituto Pedagógico Nacional, que fue también con base a los acuerdos que se hizo con la Universidad Pedagógica. Terminé en Medellín, en la nocturna, y continué haciendo técnicas. Soy tecnólogo en formulación de proyectos de escena. Soy abogado y actualmente estoy haciendo una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal en la UPB de Montería. Vamos a escuchar a Landaeta antes que del EPL. Yo quiero que escuchemos primero a Landaeta y enseguida escuchamos a Joverman. Jaime Fajardo Landaeta. Me pregunta quién es Jaime Fajardo. ¿Quién es Jaime Fajardo, Teodoro? Jaime Fajardo fue uno de los voceros en el marco de la negociación y a nivel de la estructura que traíamos quedó como presidente del partido Esperanza, Paz y Libertad cuando hicimos la desmovilización en Pueblo Nuevo. O sea que él es uno de los firmantes, los garantes. También participó en la propuesta que hicimos en aquella ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un ex constituyente. Estuvo ya formulando la nueva constitución con Navarro, con Serpa, con Álvaro Gómez. O sea, Jaime Fajardo es un personaje. La región de Urabá, en forma integral, ha sido durante mucho tiempo la región más azotada por la violencia, se puede decir, en Colombia. Recuerdo que para la década del 90, así fue planteada incluso por los gobiernos de turno, incluso por la propia comunidad internacional. Pero también a la par ha sido la región que más ha aportado al esclarecimiento de los fenómenos del conflicto, al problema de la desmovilización de organizaciones al margen de la ley, guerrilleras, y también incluso al papel que se ha jugado en lo que viene siendo el problema de la lucha por la tierra. Ahí me parece que esto ha sido un ejemplo. Urabá incluso no se le ha reconocido en forma integral el aporte que ha hecho a la paz de Colombia. No pasar de una situación que era bastante peligrosa, bastante tenebrosa, como fue el caso de lo que fue el problema contra Esperanza, Paz y Libertad en la región y contra la Unión Patriótica, los enfrentamientos que hubo entre el EPL y la FARC en su momento. Pero también vuelvo a insistir, la forma en que se logró llegar a acuerdos, a concertaciones tan importantes con la participación de la sociedad civil, de los gremios económicos y principalmente de los trabajadores. El papel jugado por los trabajadores bananeros fue muy importante para lograr este apaciguamiento, lograr estos niveles de convivencia que hoy se viven. Bien, Jaime Fajardo Landaeta ha sido el asesor
de paz del departamento de Antioquia, pero él fue de los primeros que se fue de lo que fue el proyecto de Esperanza, Paz y Libertad y aterrizó en el Partido Liberal. Nuestro enfoque. El último proceso que se dio es el de las FARC, que le quisimos saber en la voz de Manteco, bueno, porque como si no les digo Manteco, no hago referencia de quién es él, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra Joberman? ¿Cómo se encuentra ese proceso de ellos y los proyectos productivos desde hace 7 años? Hay la iniciativa de varios proyectos productivos. En Dabeiba está un proyecto de turismo, un proyecto de café de unos empresas de recuperación, pero es un grupo como de unos 4. También hay confesiones, también hay un proyecto de panadería. De Llano Grande se desprendió también otros compañeros que están en Godó. Allí tienen un proyecto de cacao, tienen un proyecto de jabones, que es una iniciativa de unas muchachas. Están trabajando allí pues, todo lo que tiene que ver con jabones artesanales, champú. Existen en San José de León con lo de piscicultura, la cual estamos ahí medio sobreviviendo por los costos o los altos costos de los cuidos y el precio tan bajo que nos lo compran los intermediarios. Porque recuerden que lo de Joberman hay una particularidad que yo quiero resaltarla aquí. Él estaba en el Alto Sinú. Y cuando empezó a verse esto, él dice que no hubo políticas claras para muchas cosas dentro de la negociación, a pesar de que se demoraron un rato para la negociación. Pero él tomó la decisión de venirse. Un día le dijo a sus combatientes, venga, ¿quién me sigue? Cogió sus marranos, sus gallinas, sus pavos, cogieron unos camiones, compraron una tierra aquí por La Fortuna y hicieron un pueblo. Y en ese pueblo hoy tiene vía de penetración pavimentada. También tenemos que decirlo. Y él dijo, yo no me voy a meter en lío. Si no se venía de allá, seguían en la guerra. Entonces mejor se salió de allá. Creería yo que esto es algo importante que el pueblo tiene que conocer. Es el compromiso real que Manteco ha tenido con con la reinserción. ¿Cómo es que dice él que digamos? Con la reincorporación. Con la reincorporación. Como hicimos para construir el pueblo, lo mismo como lo hicimos Pañinos. Colectivamente compramos la finca. Colectivamente nos distribuimos el trabajo, en unos aserraban, otros cargaban maderas y otros construíamos las casas. Nos ayudaron unas personas con combustible para unas motosierras que teníamos y varios amigos nos regalaron zinc, otro cemento. Entonces con ese zinc que nos regalaron alcanzó para darle a cada uno de 20 hojas de zinc y empezamos a construir el caserío. No hay un aporte oficial, digamos, de ARN, del gobierno, algo así, no. Esos fueron aportes de personas, empresarios que prefirieron aportar, no quisieron aportarnos, pero que su nombre no lo mencionáramos, porque el conflicto seguía, todavía seguía gente armada. En el caso particular del proceso con ustedes, que ya lleva 33 años para 34, ¿qué pasó con esos proyectos? Bueno, Jairo, la inmensa mayoría, algunos proyectos arrancaron un poco tardío. Que eso desespera la masa. ¿Qué es tardío? ¿Cuántos años? Arrancamos casi que en 1994, o sea, 3 años después de la... Pero arrancamos, ¿cierto? Que fue lo importante. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío que yo lo viví. Nosotros arrancamos con una finca platanera y llegamos a ser, yo no voy a decir exitoso, ni mucho menos un ejemplo a seguir, pero sí embarcamos cajitas de plátano que nos permitió a nosotros. Recuerdo en un diciembre, lo teníamos como perdido, entonces echamos mano a los recursos que tenía acumulado la pequeña empresa y salimos como de a 10 millones cada uno. En ese entonces era mucho dinero. Era un poco de dinero, claro. Entonces ese proyecto tenía una viabilidad, porque nos entregaron 44 hectáreas para 7, 8 socios. Y la convertimos en plátano, utilizando el principio ese o el refrán de fuera, haz lo que viene. Y luego cuando yo dejé esa empresa ahí rentable, me voy y me lanzo definitivamente a la alcaldía, ¿cierto? Ahí abandoné el proyecto productivo. Eso siguió por varios años, pero como después tuve otro grave problema en el 2000, ahí sí se quebró esa situación
porque mataron también 2 miembros. De los 7. De los 7. Entonces ya nadie quería ir a la finca. Entonces eso se cayó. Y después la vendimos exactamente a 18 millones de pesos, creo que fue. ¿Qué pasó con el proyecto productivo de Miguel Agudelo? Nosotros nos decidimos por una proveedora de doble vía en Las Changas. Comenzamos el proyecto y como en el 92 comenzaron problemas con la disidencia y comenzó a aparecer también la Casa Castaño de allá para acá. La disidencia asesinó uno de los miembros, de los socios, que en ese momento también había sido electo concejal de Necoclí. Posteriormente... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Onar Suárez Ávila. Parapeto. Y después asesinaron a Domingo Madera. Entonces, quemaron todo el pueblo, quemaron la proveedora. Entonces, el resto ¿Y inicialmente le daba alguna platica a la proveedora cuando empezaron? Claro, no, ya estaba toda la inversión. No quedan sino 2 millones, porque en ese tiempo a mí me tocó salir de allá. Yo los 2 millones viendo la situación no los quise meter allá, entonces me quedaron en el banco. Entonces esos los invertí por allá en Medellín, pero acabaron con el proyecto. Incluso habíamos comprado un terreno y creo que en este momento pues se apropiaron de él. ¿Cuál fue su proyecto productivo? Jairo, yo hice parte, como fue diversidad de proyectos agrícolas, yo hice parte de un proyecto de transporte. Es muy importante resaltar, cuando inicia el proceso de dejación de armas, aquí vino Progresar y una empresa que nos estaba nosotros asesorando en toda la productividad, cómo iba a ser el manejo de los proyectos económicos y para que no cometiéramos errores. Primero porque éramos unas personas muy jóvenes y no teníamos experiencia absolutamente de nada. Entonces vino esta empresa con idea, por ahí empezaron los problemas donde nos masacraron tres asesores aquí mismo, ahí detrás de las mazamorras. En el proyecto de transporte también nos dieron el curso de conducción. Ahí en Apartado Estéreo, ahí donde queda el edificio, ahí asesinaron a un compañero haciendo el curso. Empezaron los diferentes problemas. En el año 92, cuando decide Gonzalo irse para la disidencia, empieza la persecución y se dio el proyecto. Llegaron los vehículos que eran unos guases que estaban afiliados a Cointur, a la empresa. Hoy vinieron de Rusia, unos guases 0 kilómetros, que era para generar ingresos económicos a todos los socios, porque éramos 2 socios. El gobierno nosotros nos dio para proyectos productivos 2 millones de pesos, entonces nos asociamos 2 para cada vehículo. Entonces empezaron a quemar los carros y a matar los conductores, no podíamos ni manejarlos nosotros, trabajar en la empresa y mucho menos nos dejaron trabajar con choferes que contratamos para ese servicio. No se dio, nosotros perdimos los cupos en Cointur y también nos quemaron los vehículos, y nosotros en lo que se llama ahorita de la unidad de víctimas, a nosotros no han reparado estos procesos y estos proyectos que fueron productos del conflicto interno y de la violencia, que los dejamos tirados. No fue porque nosotros quisimos abandonar. Como se dice popularmente, están vivos por mal enterrados. Sí, entonces ese proceso, esa propuesta de vincular nuestros hombres al DAS ha sido transversal para las autodefensas, es transversal para la FARC, para la CRS, para Quintín Lame. Después que la gente no quiso, fue una decisión prácticamente de la zona de Urabá que vinculamos los hombres al DAS. En esa estadística que usted maneja y producto precisamente de todo lo que se estaba viviendo, ¿cuántos muchachos también se devolvieron a la guerra yéndose para los grupos paramilitares? Porque también encontramos algunos que se reinsertaron posteriormente con los paramilitares. ¿Tienen alguna estadística al respecto? Buena la pregunta, porque me permite al aire aclarar algunas situaciones, ¿cierto? Nosotros nos desmovilizamos en el año 1991, siendo presidente de la República el doctor César Gaviria. Eso, que le quede claro la opinión para que no se confundan. Nosotros aquí en Urabá nos desmovilizamos todos. Bueno, no dejaron a nadie por ahí. No. De aquí del occidente antioqueño sí quedó una porción. Sí. Y
del oriente colombiano. Allá en límite con Venezuela también quedó otra porción. Pero aquí fuimos todo. ¿Qué pasó? Que el gobierno nos dio una miserableza de ayuda. Recuerdo yo que eran 75.000 pesos. Hasta el punto que en el año 1992, finales del 92, con Dorito, creo yo, recibí una carta de David Mesa Peña Gonzalo. Me mandó una carta diciéndome que nosotros éramos traidores al proceso revolucionario y que nos atuviéramos a las consecuencias. Pues yo le dije, pues hermano, yo estoy aquí en Urabá, de aquí no me voy a ir. Ellos siguieron su camino de violencia. Leo, y nosotros seguimos. Hay que hacer aclaraciones ahí, pues que las condiciones, recuerde que las mismas condiciones fueron las que hicieron que estos muchachos de pronto tomaran esta determinación. Estos mandos medios les tocaba dormir en las sedes en turbo o aquí en el piso. Recuerden aquí en el parque infantil que la mayoría de gente dormía ahí en el suelo, no se sabía si comía, no se sabía si tenía ropa, si tenía instrumentos de aseo. Entonces esos muchachos que fueron inicialmente a las armas y luego recibieron el apoyo de la FARC, en el año 1995, por allá finales, tal vez 96, recibieron una ofensa de la FARC, una comisión que estaba por aquí, por los lados del Río Sucio. Como que los atacaron contra el río y salieron algunos vivos, muy poquito. Me dijo el señor que estaba al frente de esa... Se tiraron al agua. ¿Me entiende? Porque yo me lo encontré aquí en un hotel. Me lo encontré aquí en un hotel y digo, ¿qué pasó? No. Dijo, si te contara. Entonces, claro, pues todos me conocían a mí. Entonces, esos muchachos quedaron aquí entonces como a la deriva, porque ya no tenían el apoyo de la FARC, sino que la FARC también los declaró objetivo militar. Entonces, tomaron la decisión David Mesa Peña, Francisco Morelo Peñata, el negro Sarley, Isidoro Campos, Isidoro Campos se ahogó por allá en el río Caballo, el hermano. Ricardo, era los Gavilanes, era toda una familia entera, tomaron la decisión entonces, según lo que me comentó el muchacho ese día en el hotel, que se iban para las autodefensas. ¿Sí me entiendes? Que a veces los confunden entonces. Por eso a veces nos confunden, pero eso fue en año 1996, gobierno de señor que se le metió el elefante. Samper. Bueno, lo recuerdo por ese hecho, ¿sí me entiende? El señor que se le metió el elefante, creo que era el presidente en ese momento, y ellos fueron supuestamente recibidos con bombos y platillos, desmovilizados con bombos y platillos, pero exactamente cambiaron de brazalete, no más. El camino es la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Nálvido, y a pesar de que le dieron 8 tiros, tengo entendido que las FARC. ¿Usted cómo vio todo esto? ¿Dijo, valió la pena? ¿Hubiera sido peor si siguen en la guerra? Hoy tengo la firme convicción que es mejor la paz que la guerra. Yo prefiero a los compañeros de la FARC aquí haciendo política en el Congreso, haciendo leyes sociales para las poblaciones más vulnerables, que echando plomo con 15.000 fusiles que entregaron. Pues creo yo que nos ahorramos 15.000 muertos. Ha valido la pena porque yo tengo 29 años cotizado, me falta la edad, estoy en el régimen de prima media, hay 2 regímenes de pensión. Estamos en el DAS y con el acto legislativo 01-2005 Álvaro Uribe le quitó el régimen especial a los miembros del DAS. A la fuerza pública los mandó a 25 años, los policías, y solo dejó con ese régimen a los miembros de las fuerzas militares, que es la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Ha valido la pena porque hoy soy un profesional, tengo unos hijos hermosos que los aprecio, tengo un hogar, tengo una familia, tengo amigos, y si estuviese en la guerra yo creo que ya fuera historia. Entonces, valió la pena también porque después de la desmovilización, como le decía con Dorito, con nuestros líderes y cuadros a través de las alcaldías, los consejos, la JAL y la Junta de Acción Comunal, le hemos aportado a la sociedad y a la democracia. La hemos fortalecido y creo que somos un buen ejemplo para que lo coja el ELN y los grupos que están alzados en armas en la actualidad. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Diálogos de Territorio, a la estrategia Territorios al Aire del Ministerio de Cultura,
en apoyo con Mintic. Agradecimientos especiales a todos nuestros panelistas. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. La lengua madre nos conecta con Radio. Colombia, potencia de la vida.